Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos a otra emisión más de Hagamos Clic, ya correspondiente a otro viernes más. Vero, ¿cómo has estado? Muy bien, Armando, muchas gracias. ¿Cómo están todos ustedes? Hoy, viernes 8 de marzo, se me pasó la semana volando. La verdad que yo pensé que era martes, no sé en qué mundo andaba, pero ya saben que siempre ando en otro, así que pues aquí andamos. Bueno, y por supuesto la invitación para todos ustedes para que nos acompañen a lo largo de esta emisión en vivo, donde vamos a tener temas muy importantes, muy interesantes. Hoy tenemos muchísimas cosas que comentarles porque hubo mucha información, pasaron muchas cosas en esta semana y como que están cambiando los tiempos, ¿no? Ahora como que le está fluyendo más el tema. Yo creo que sí, y ahora pues para todos es un día muy importante en el caso de la mujer. A lo mejor suena un poco trillado el tema, pero por algo se conmemora hoy el 8 de marzo, el 8M, como dicen, el Día Internacional de la Mujer, y que no se celebra, más que nada se conmemora, es recordar un momento muy fuerte, un momento duro, de donde viene la historia y orígenes, detalles muy interesantes de lo que es el 8 de marzo. ¿Y tú sabes por qué se conmemora cada año y por qué es el 8 de marzo? Pues
Bueno, a lo mejor yo sé que tú sí sabes, pero bueno, es una efeméride muy importante con la que nosotros tenemos historia, las mujeres. ¿Y qué les parece, si empezamos por este tema en el que muchas personas lo confunden un poco, Armando, con lo que es una felicitación y una conmemoración? Claro que hay que felicitar a las mujeres que han estado siempre en la lucha por salir adelante. Eso sí, esa parte sí, pero ahorita lo platicamos. ¿Y qué te parece si nos vamos a la historia? Me parece muy bien, y antes de cederte la palabra, pues sí, hay siempre la costumbre de felicitar. Felicidades a todas las mujeres, etcétera. Claro, no está de más, pero el origen, me imagino, pues ya lo hemos platicado, es otra cosa, ¿verdad? Es otra cosa, y viene de otra parte lo que es esta fecha importante, ¿no? Que siempre estuvo vinculada a lo que es el trabajo y la lucha sindical en el mundo entero. El 8 de marzo de 1908, pues 129 mujeres perdieron la vida en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, en Estados Unidos. Un terrible incidente sucedió luego de que se declarara en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. Las mujeres que se encontraban dentro de la fábrica reclamaban la reducción de jornada laboral, un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades, y por supuesto que denunciaban las malas condiciones de trabajo que padecían. Se esperaba que pues existiera un cambio. Sin embargo, se obtuvo una respuesta inesperada en la que el dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran. Sin embargo, ocurrió un terrible accidente, que fue un incendio con ellas dentro, y el resultado fue la muerte de las obreras que se encontraban en el interior de la fábrica. La Asamblea General de las Naciones Unidas, por ejemplo, en su resolución declaró el Año Internacional de la Mujer, invitó a Estados Unidos a declarar, conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día como Día Internacional también de los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Debido al origen y a los hechos trágicos, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Se utiliza para visualizar la desigualdad de género y para reivindicar la lucha por la igualdad efectiva de derechos para las mujeres en varios ámbitos. Se suele celebrar en casi todas las partes del mundo. Aquí dice celebrar, para mí sigue siendo conmemorar, pero bueno, en lo que es Italia sí está la festa de la dona, y es día feriado en algunos países. Algunas corrientes feministas argumentan que el Día Internacional de la Mujer no es un día que deba celebrarse o ser festivo debido al origen del mismo, sino que debe de servir para la reivindicación de derechos. En otros términos, en todo el mundo están por debajo de los varones en todos los indicadores de desarrollo sostenible. Asimismo, a propósito de este día, debemos saber que la brecha salarial, que las mujeres ganan menos dinero que los varones por el mismo trabajo, y aún las que están más educadas que ellos consiguen trabajos de menor jerarquía. Existen 39 naciones en las que los hijos varones tienen derechos de herencia que las hijas mujeres, y solo el 2% de la tierra del planeta pertenecen a mujeres, mientras que el 98% de varones, aunque las mujeres son responsables de recolectar en algunos lugares, hablando de diferentes cosas, en precisamente el 80% recolectan el agua en las casas que no tienen agua. Hay 30 países, se continúa realizando fíjate, esto se me hace, Armando, a mí algo terrible, que todavía se sigue realizando la mutilación genital femenina, y hay por lo menos 200 millones de mujeres operadas. 2/3 de las víctimas de trata de personas son mujeres. Las mujeres representan la gran mayoría de las víctimas detectadas que fueron objeto de trata con fines de explotación sexual. En muchos casos, el 94% de las víctimas de trata para explotación sexual, desgraciadamente, son mujeres. Además de todo ello, mujeres y niñas son víctimas de secuestro con fines violentos y sexuales por pedido de dinero. En muchos casos, las mujeres son quienes comen últimas en la familia. Muchas mujeres aún no pueden elegir esposo, y cada 2 segundos una niña es forzada a matrimonio infantil en el planeta. En muchos países todavía existen códigos legales que obligan a la mujer a obedecer al esposo. En líneas generales, el hecho de nacer mujer supone un grave peligro en cualquier lugar del mundo debido a la denominación violencia machista. Fíjate, Armando, que qué tristeza
que todavía existan este tipo de situaciones en el país. Se me hace a mí, porque son hechos históricos, lo que esto ha sucedido en diferentes partes, en donde los derechos de la mujer en el mundo, la verdad, son nulos. Claro. Son nulos. Y lo sabemos en partes, como decimos ahorita, lo que es la mutilación genital femenina, los matrimonios forzosos con jovencitas, niñas de 12, 13 años. También está la violencia sexual que existe en todas partes del mundo. Y desgraciadamente no es un problema que se ha llegado a abatir, lo que es la trata de personas, generalmente, y el mayor porcentaje son niñas. También hay niños, por supuesto. Yo aquí no estamos marcando la diferencia, simplemente estamos marcando en este Día Internacional de la Mujer cómo los derechos de las mujeres están casi iguales a tiempos pasados en ciertos lugares del mundo. Sí, realmente es una tristeza y desafortunadamente no se ve que vaya ahora sí que a disminuir. Hace unos días estaba viendo justamente con motivo del Día de la Mujer un documental de Deutsche Welle que hablaba sobre Irán. Este país que estuvo pues gobernado por un ayatolá, y antes, cuando estaba el Shah, las mujeres tenían derechos. El Shah quería modernizar a Irán. Uh-huh. ¿Qué hizo? Bueno, para empezar, prohibió el uso de todas las vestimentas que cubrían el rostro y la cabeza de la mujer. Quitó muchos temas fundamentalistas porque los consideraba muy anticuados y en contra de la modernidad. También lo que hizo fue pues permitirles el voto, cargos públicos, puestos políticos también, trabajos, etcétera. Desafortunadamente llega el régimen de los ayatolas, sacan al Shah de Irán, lo asesinan posteriormente y lamentablemente regresan al fundamentalismo porque decían que la mujer tenía que estar cubierta porque incitaba a la lujuria, imagínate nada más. Pero fíjate, todavía existe eso, qué tristeza, Armando, o sea, de lugares donde las mujeres apenas se le pueden ver los ojos. En ciertos lugares, cómo tienen que ir de pies a cabeza, ahora sí, cubiertas, y no pueden ser vistas por ningún otro hombre, y tienen que salir nada más a ciertas cosas que tienen que hacer para la casa, para el marido, para los hijos, para ellas nada. Claro. En ellas no existe ni siquiera que pueda haber estudios, escuelas. Ahorita en el mundo moderno, o al menos en Latinoamérica, es más notorio el que la mujer levante la mano y pueda tener derechos. Sí. Como mujer, ¿no? El derecho al voto, como lo comentabas tú, ¿no? El poder salir a la calle libre de una manera de no estar cubierta. Pero a lo que nos estamos topando ahorita todas las mujeres, y en general la inseguridad, te das cuenta como ya no puedes salir sola en las calles, ya no puedes ir con amigas, tienes que salir temprano, tienes que regresar temprano por seguridad. Sí, sí, es una tristeza, ¿no? Sobre todo también, empieza a haber cuotas de género en algunos cargos públicos, ¿no? Pero si nosotros hacemos un balance, ¿no? La mayoría de los cargos importantes en las empresas son de hombres. Si hacemos un balance también, la mayoría de los sueldos altos son de hombres. Y bueno, pues habrá que empezar a trabajar mucho en ese sentido, sobre todo los hombres que prácticamente hemos sido los que hemos diseñado algunas leyes de algunos países para que esta situación se modifique. Y mira, ha habido muchas mujeres luchadoras encomiables y desafortunadamente hasta el momento pues no se ve que esta situación vaya a mejorar. Sí, se han dado muchos gritos por parte de la mujer, el famoso Me Too, etcétera, para exigir sus libertades, sus derechos y también, sobre todo, preservar su integridad, porque cuántas desaparecidas también no hay en este país, ¿no? Muchísimas. Bueno, es todos los días surge ese problema de lo que es estar las madres buscadoras, ¿no? Que digo, sí, son hombres sí. Y mujeres, pero también ahorita hablando sobre la mujer, cómo desaparecen jovencitas, dices, y no las vuelven a ver.
Claro. Y hay miles de películas y hemos hablado sobre esas películas, sobre la trata de personas, hemos hablado sobre la lapidación en ciertos lugares de Oriente. Dices tú, ¿cuándo va a acabar eso? ¿Y cómo es posible que a estas alturas de la vida no pueda acabar eso? No entiendo cómo hay organizaciones mundiales que puedan entrar y hacer algo por esas mujeres. Es una lucha que se está dando, porque finalmente se está dando, ¿no? Regresando al tema de Irán, acuérdate, hace unos años hubo una manifestación porque arrestaron a una mujer que no iba cubierta y de la golpiza que le dieron perdió la vida, y de ahí entonces se armó una revolución. Pero son cosas que van a cambiar, van a tardar, van a costar definitivamente. Tenemos mucho que aprender en ese sentido, pero pues ojalá y sea más rápido esta situación para que sí gocemos realmente de una igualdad. Claro que sí. Digo, también hay que ser realistas. Hay cosas que no se pueden hacer, que no podemos hacer. Sí, hay mujeres que buscan la igualdad en todo sentido. Yo creo que ahí me metería en un problema y en un tema un poquito difícil, por la manera de pensar de algunas mujeres y de algunos hombres. Eso yo respeto lo que tú quieras ser y hacer, pero ahorita como mujer yo creo que sí hay muchas cosas que podemos hacer, hay muchas cosas en las que podemos levantar la mano y decir, sabes que sí se puede, pero también hay que ser realistas, claro, qué podemos y qué no podemos hacer. Y sobre todo reconocer la clasificación, ¿no? ¿A qué me refiero? Hay actividades que son propias de las mujeres y hay actividades que son propias de los hombres, y hay actividades que son mixtas, que se pueden compartir. Hace poco hicieron un experimento, tomaron a la mujer número 24 o 25 de nivel de tenis en el mundo y la pusieron a competir contra un hombre que tenía el nivel 240 y tantos en el mundo, ¿no? Fue una batalla reñida, al final de cuentas el hombre ganó. Tenemos diferencias biológicas, eso es lógico, ¿no? Pero las diferencias intelectuales no deben de existir. En ese sentido creo que estoy de acuerdo contigo. Somos muy, muy distintos en el aspecto probablemente biológico, pero en el aspecto intelectual y de méritos yo creo que no hay ninguna diferencia ahí, Vero. Pues mira, nada más ahorita para que no se nos vaya el tiempo con todo eso, sí me gustaría mencionarte a mi teléfono. Bueno, ahí sonó algo, ¿verdad? Estamos en vivo, pero bueno. Oye, mientras no se haya descompuesto, todo está perfecto. Fíjate, de las que hablábamos, bueno, una de ellas era Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Que defendió al mundo indígena, a los pobres y el derecho a la información y a la educación de las mujeres, ¿no? Y hay un poema muy conocido de hombres necios que acusáis a la mujer. Bueno, ya todo el mundo se lo sabe, pero bueno, entre ella pues señala la hipocresía y las contradicciones de los hombres en sus relaciones con las mujeres. También está Marie Gus, una escritora dramaturga, panfletista, filósofa y política francesa, quien escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, como otras feministas de su época, militó a favor también de la abolición de la esclavitud, fue detenida por su defensa de esto, fue juzgada y murió guillotinada. También está Adelina Cendejas, una maestra periodista, activista mexicana, así como precursora del feminismo, de la educación indígena y del cambio cultural en México a principios del siglo XX. Hipatia de Alejandría, matemática, astrónoma, fíjate nada más, y filósofa, sufrió las consecuencias de vivir en Alejandría del siglo V y llegó a hacer nobles aportes en ambos campos. Concepción Arenal era experta en derecho, periodista, poeta, pensadora. Ella fue la primera mujer española, fíjate, que asistió a la universidad. Se disfrazó de hombre al descubrir su identidad. Bueno, ya tuvo que hacer un examen y tras el cual fue autorizada a ir a clases a las que asistió. Estás hablando entre 1842 y 1845. Amelia Earhart, primera mujer en atravesar el Atlántico, que se me hizo muy interesante, claro, fíjate, claro. En avión entre Irlanda y Estados Unidos, su país natal. Pero curiosamente, después desapareció en 1937 cuando intentaba hacer un viaje en avión alrededor del mundo. Frida Kahlo, pintora mexicana del siglo XX, también se rebeló contra la estructura de entonces, plasmando en sus obras un tipo de mujer autosuficiente, fuerte, independiente y alejada de los clichés. Y por último está Cristina Koch, primera mujer astronauta en pisar el espacio
de la luna. Ah, qué interesante, muy bien. Eso me gustó. Digo, eso es entre tantas, porque hay muchísimas mujeres que hicieron muchísimas cosas en diferentes partes del mundo, como en Francia, lo que fue la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, las huelgas de las mujeres trabajadoras de textil, en Argentina, la ley Palacios, legislar contra la esclavización de las mujeres para el ejercicio forzado de lo que es la prostitución. Y así nos pudiéramos ir con muchísimas cosas. La primera presidenta mujer sale elegida en Sri Lanka. Y alguien que me llama mucho la atención, entre tantas que están aquí, que es Nadia Murad, la chica yazidí que fue secuestrada por los ISIS, que recibe el premio Nobel de la Paz. Fíjate que en este mes de marzo va a estar en CETIS Universidad Tijuana, Campus Tijuana. Híjole, yo sí quiero ir, sí, y ojalá mucha gente pueda ir, porque no tenemos esto muy seguido. No porque tenga que ser ella, digo, hay también muchas mujeres mexicanas, latinoamericanas y demás, pero qué interesante que esta persona que fue secuestrada por ellos y que pudo ser liberada, sobre todo, que puede contar esta historia. Sí, y está también Rigoberta Menchú, y podemos platicar de una variedad infinita. Pero hay una cosa muy interesante, Vero, también que me llama la atención, que por primera vez en este país vamos a tener una presidenta mujer. Sin hablar de afiliaciones políticas, ni filias ni fobias, pero al final de cuentas estamos hablando del género. Vamos a tener la primer mujer presidenta de México. Eso se me hace algo muy bueno. ¿Por qué? Porque también la mujer tiene capacidad para gobernar y para muchas cosas. Fíjate que sí, y sí, o sea, estas votaciones van a estar un poco sufridas. Sí, muy reñidas. Y va a estar un poco difícil, pero aquí sí vamos a hacer hincapié, aquí sí lo vamos a hacer, no somos de ningún partido, pero sí estamos con la convicción de que salgan a votar este 2 de junio. Todos, jóvenes, adultos, tomen conciencia, por favor, del mundo en el que estamos viviendo, de lo que queremos y de lo que no queremos. Sí. Y sobre todo que hay un gran número de abstencionistas, de personas que no votan porque dicen que todo es lo mismo, etcétera. De verdad, son las elecciones más importantes en este país. Durante mucho tiempo no habíamos tenido una situación de tanta división en México, no habíamos tenido tantas controversias. Ahora las redes sociales se han volcado en desprestigios, etcétera. Pero sobre todo, ahora sí que la invitación es: voten por quien ustedes consideren, pero al final de cuentas es algo que tenemos que decirles a ustedes, que por favor siempre salgan a votar. Y lo dice mucha gente, ¿no? No te quejes si no votaste. No, y ¿sabes qué? Que somos los reyes del abstencionismo aquí en Baja California. Por favor, salgan a votar, infórmense, estamos a tiempo. Quien no sepa, vaya y busque de manera neutral, de una manera objetiva, cómo se debe votar. Sí va a estar un poco confusa lo que es la boleta, pero ya buscaremos una forma de que alguien nos ayude y que nos ayude con esto de la boleta, que nos platique más adelante. Estaremos informando y sí nos informaremos. A lo mejor algo haremos para que se pueda hacer algo aquí en Hagamos Clic. Sí, ni siquiera pretendemos romper alguna regla electoral, ni mucho menos, pero por lo pronto lo básico, que tengan vigente su credencial de elector, que conozcan en qué lugar va a estar ubicada su casilla, la hora, etcétera, y que por favor vayan a ejercer el sufragio. Es un derecho ciudadano, hay que ejercerlo, que es lo más importante. Claro, ¿no? Que sí. Y pues sí, o sea, conmemorando el Día de la Mujer, próximamente tendremos una presidenta de la República mujer. Y bueno, pues se puso muy interesante el tema. Fíjate, está calientito el podcast, ¿eh? Pero qué padre, y qué padre que puedan opinar también de todo lo que estamos haciendo y de todo pues lo que queremos que se enteren, porque a fin de cuentas esto es un podcast, es algo para pasarla bien, es para divertirnos, es para pasar notas de todo, pero bueno, qué padre también poder informar algo. De lo que y sí, vamos a estar duro y dale, vota este 2 de junio, este 2 de junio. Y lo que son las cosas, ¿no? Sabemos que un podcast es muy libre,
uno no tiene restricciones de muchas cosas, puedes utilizar palabras altisonantes, etcétera. Claro. Nosotros hemos decidido conservar una línea, justamente que sea una línea ligera, etcétera, dando a conocer la información, sin la intención de alguna forma manipular o crear alguna tendencia hacia algún lado o hacia otro. Simplemente es votar por una democracia, que eso sí, necesitamos un país demócrata, que eso es lo más importante. Sí, Vero. Por favor, así que estaremos, vota este 2 de junio, vota este 2 de junio, vota este 2 de junio. Bueno, muy bien, vamos a pasar a otra cosa. Fíjate que también tuvimos esta semana el Día contra la Gordofobia, alimentación libre de la cultura de dietas. Este es un fenómeno sociocultural, pero muy interesante, la gordofobia, de personas que están excedidas de peso, pero que padecen de una discriminación en muchas partes, ¿no? Y desafortunadamente, pues siempre han sido víctimas también de burlas, de abusos, de discriminaciones que no son justas, etcétera. Y hay un día para reflexionar sobre este tema, ¿no? Y la gordofobia es un fenómeno sociocultural, económico y político que está cargado de prejuicios valorativos, incitadores de odio contra los cuerpos que no entran dentro de los cánones corporales normativos. Esta discriminación viven muchas personas solamente por el hecho de estar gordas. El Día Mundial contra la Gordofobia se conmemoró este 4 de marzo, porque apenas este día tiene 2 años. ¿Pero por qué se estableció y para qué? Esta discriminación que viven las personas por el hecho de estar obesas es un concepto de expresión en inglés fatfobia, fenómeno sociocultural cargado de prejuicios, y según la Gaceta de la UNAM, el Día Mundial contra la Gordofobia es impulsado desde el activismo por el movimiento a favor de la positividad corporal, que en un esfuerzo por reivindicar los derechos de las personas con cuerpos no hegemónicos, promovió un cambio de enfoque para darle un nuevo significado y sentido al Día Mundial contra la Obesidad, que se celebra en esa misma fecha. Es decir, se trata de una fecha para combatir a la cultura de las dietas que afirma en todo momento que la calidad de vida únicamente se logra a través de una figura esbelta y que ha promovido con eso la estigmatización de los cuerpos que no se adhieren al estereotipo, discriminándolos en todos los aspectos como el médico, social, cultural, laboral, entre otros. Y este movimiento surge como respuesta a las consecuencias causadas por los estándares de belleza establecidos por la sociedad. En contraparte, se mantiene la conmemoración del Día Mundial contra la Obesidad como una efeméride instituida por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, cuyo objetivo es informar y sensibilizar a la población sobre la necesidad de la adopción de medidas para prevenir y tratar el sobrepeso y la obesidad, sobre todo en niños y niñas adolescentes. Para la OMS, la obesidad es una enfermedad crónica y progresiva que ha adquirido los niveles de una epidemia, declara la publicación. Y las consecuencias de la gordofobia: la limitación en el acceso a derechos producto de la discriminación que viven las personas gordas, es decir, unas de las consecuencias que pueden ser muy graves. También atenta contra la salud mental, pues las personas que no cumplen con un cuerpo perfecto, marcado por la era de la delgadez y el famoso fitness, sufren discriminación en todos los espacios. A su vez, hay repulsión, rechazo social generado en personas gordas y odio contra sí mismas y contra su cuerpo. Los desórdenes alimenticios como la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón son consecuencias alarmantes de la gordofobia. De cada 10 casos de personas con anorexia y bulimia, 9 fueron mujeres, lo que deja expuesto que los alcances de la gordofobia no son los mismos para ambos géneros. También, mira, interesante el tema que estamos platicando el día de hoy, porque en definitiva hay demasiada ignorancia en este sentido por parte de las personas, que estamos limitados por la mercadotecnia. Es decir, la mercadotecnia te rige cómo tienes que vestirte, cómo tienes que verte, qué tipo de cuerpo tienes que tener, qué tipo de comida debes de consumir, etcétera, y sobre todo qué talla debes de portar. Y realmente los cuerpos son diferentes, las complexiones estéticas son diferentes, y hay lugares, Vero, donde es muy triste. Muchas veces por el físico, si una persona tiene obesidad, no es contratada. Tienes toda la razón, y sí he oído varios lugares en donde no han contratado personas así. Pero fíjate que además de eso, lo más grave es lo que causa en las personas
este tipo de problema. Lo mencionabas, lo que es la anorexia, lo que es la bulimia, lo que es el trastorno por atracón. Ese tipo de problemas son gravísimos. Los jovencitos, porque inicia y a lo mejor inicia desde el momento que uno está alimentando a los hijos, el tener mucho cuidado con los comentarios que vas a hacer y qué vas a decir, porque típico a lo mejor de algunas mujeres que decimos, híjole, ya comí mucho, híjole, voy a engordar, ay, voy a hacer esto, ay, no, ya me voy a poner a dieta. Y a lo mejor uno inconscientemente o por quererse cuidar, no cuida las palabras y los hijos están escuchando. Y eso hace que se les genere un trastorno cuando realmente, no estoy diciendo que nada más por escucharte una sola vez, sino que hay problemas en algunas mentes de los jóvenes en donde dicen, híjole, voy a engordar si me como este pastel. ¿Y qué pasa? Dejan de comer, quieren el cuerpo esbelto, quieren la marca Victoria's Secret, o sea, digo, ves unas mujeres guapísimas en los desfiles de moda, en los desfiles de Victoria's Secret, por ejemplo, pero no me puedo imaginar cómo están en persona. Sí, no, ¿cuántos trastornos alimenticios tienen esas mujeres? Porque mira, por ejemplo, cuando hacen los castings de modelos en Rusia, que es donde surge la mayor cantidad de modelos en el mundo, estas mujeres 1, 2 o 3 días antes ya están en un ayuno para dar la talla. Si no dan la talla, no son contratadas. Se convierte en una angustia psicológica, en un estrés personal, en una consecuencia de trastornos alimenticios. Y ahí volvemos al problema, ¿no? ¿Quién establece los cánones de la belleza y de lo estético? La sociedad, la misma mercadotecnia. Claro, el marketing que se utiliza en todos los anuncios, en las comidas, las dietas ahorita que te ponen por todas las redes sociales de que baja calorías, el ayuno intermitente, el no comas esto, o sea, realmente tienes que ir con un médico, tienes que ir con una persona especialista en un nutriólogo, un bariatra, el nombre correcto, con la persona que debes de ir, porque muchas veces lo que hace este tipo de trastornos o este tipo de enfermedades es, más bien este tipo de trastornos te genera una enfermedad, puede ser tiroidea, puede ser muchísimas áreas a las que puedes tú recurrir, puede ser reflujo también, dejas de comer, al rato ya no te cabe la comida, la estás devolviendo, o sea, todo ese tipo de cosas es un problema sumamente grave. Yo creo que tenemos que hacer conciencia desde ahorita los jóvenes, darles la idea de sí, comer sano, claro, ¿por qué no? Y una que otra vez, ¿por qué no comer tus papitas? Y eso, bueno, yo soy amante de las papitas con limón y chile y demás, pero bueno, es algo que me ha gustado, pero ya no lo puedo hacer como lo hacía antes, pero lo disfruto, cuando lo hago lo disfruto, pero no estás todos los días con lo mismo y con lo mismo, ¿no? Es que aquí son dos temas. Es el tema de la salud y es el tema social. Uh-huh. El tema social es que estas personas no tienen respeto por parte de la sociedad y son discriminadas. Y en el tema de la salud también conlleva la obesidad a un problema inminente, la diabetes, etcétera, todos los males que hemos comentado, alta, ¿no? Entonces, yo creo que aquí es cuestión de partir de algo muy importante, del crear conciencia a la sociedad de que los cuerpos son diferentes, de que no hay un canon de belleza. Y nosotros mismos y las personas que padezcan de obesidad o que estén pasadas de peso, que sean conscientes también de cómo se sienten, ¿no? Cómo está su salud, cómo están, etcétera. Y revisar, por supuesto, la información, que hay muchísima, ir con los especialistas, como bien lo mencionas, que eso es lo ideal, porque me ha tocado también conocer muchos casos de personas muy jóvenes que están en ayunos intermitentes. Uno, son muy jóvenes. Uh-huh. Dos, las consecuencias traen un rebote, porque después viene el famoso atracón por estarse matando de hambre haciendo un ayuno. Entonces traemos consecuencias. Es un tema complejísimo. Yo creo que agarramos hoy temas muy espinosos, ¿no? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Pero sí, o sea, yo creo que eso nada tiene que ver. Lo importante es la salud, lo importante es que tú te sientas bien y que seas feliz como eres. Pero la discriminación en eso yo no estoy de acuerdo. Yo creo que en vez de hacerte bien, te hace todo lo contrario. Definitivamente, ¿no? Y puede causar cosas muy graves que no tenemos conciencia, sobre todo, digo, este es un llamado a los jóvenes porque es muy común en las escuelas, etcétera, el famoso bullying a las personas que están pasadas de peso, y lo que puede traer de consecuencias gravísimo, y son consecuencias que pueden durar
muchos años, no únicamente durante la etapa escolar, sino también ya en la vida adulta, ¿no? Y qué bueno que está este día, sobre todo para tomar conciencia de no hacer sentir mal a las personas que están pasadas de peso, que son personas que tienen todo el derecho del mundo de hacer lo que uno hace y más, porque también eso de que no puedan tener un trabajo por el hecho de que, es que está gordito y no lo voy a contratar, eso es fatal y sí se da, es una tristeza. Sí se da, Armando. Bueno, pues, ¿qué te parece si cambiamos de tema? Muy bien. Ahora iremos a otro que a mí me causó un poco de gracia. Digo, no me daría gracia que existieran o que empezaran a como ponen aquí, o sea, los animales en peligro de extinción, pero aquí dice extinción. O sea, tienen la idea de querer regresar mamuts a la vida y dicen que están a un paso de hacerlo. A mí, digo, no sé, es una idea que solo puede caber en la ciencia ficción. Está encontrando su camino hacia la realidad, ya que los científicos, pues bueno, se acercan a su sueño de regresar mamuts en la vida. Colossal Bio, bueno, una ciencia, una empresa de biociencias, una empresa de biotecnología e ingeniería genética que se ha propuesto traer al mundo especies que alguna vez habitaron en él, pero que al momento están extintas. Entre estos animales que tal vez llegarían a regresar, pues están los mamuts, seres gigantes que se desplazaban por la Tierra hace apenas 3.700 años. En un comunicado de la empresa se informa que se han logrado crear células madre pluripotentes inducidas, un tipo de unidades biológicas que pueden comportarse como las células madre encontradas en embriones. Con ellas sería posible formar diferentes órganos y tejidos de un organismo. Los científicos involucrados en el proyecto de regresar a los mamuts aseguran que en esta primera fase el mencionado ha sido el mayor paso que han dado y que es sumamente esperanzador para hacer realidad su objetivo entre 2027 y 2028. Bueno, ya está un poquito, unos cuantos añitos. Pero bueno, como tal, aún no hay un artículo científico que reporte a detalle los hallazgos. Sin embargo, quienes serían los autores del mismo anuncian que están próximos a la publicación, pero que sigue siendo revisado por pares. ¿Para qué revivir al mamut? Aunque pueda parecer un experimento meramente movido por la curiosidad, hay una razón bastante significativa en el sueño que se quiere encarnar. Esta empresa no solo quiere poner a prueba a sus científicos y tecnologías, la empresa considera que reintroducir al mamut sería una acción a favor del combate contra el cambio climático. En este sentido, los científicos apuestan a favor de la idea de que si los mamuts regresan, estos antiguos mamíferos lograrían aportar a la preservación del Ártico, gracias a sus patrones migratorios y hábitos alimenticios, los cuales favorecerían a sus ecosistemas. Bueno, yo no sé, a mí esto que me causa, o sea, no sé si realmente pudiera ser cierto o no. Me encantaría hablar con alguien, pues, que estuviera un poquito enterado de este tema, porque pues sí, no sería muy grato decir, hola señor mamut, o sea, ¿cómo está, verdad? Encontrármelo en la calle y ver este tipo de animal a un lado mío, pues sí, la verdad como que me causaría a mí, pues algo, Armando, ¿no crees? Fíjate que sí, bueno, es que, como decía Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios. Estamos sufriendo un calentamiento global excesivo. Y más que, como lo planteaban aquí, extinción, yo creo que no, porque es imposible. Para que nuevamente tú puedas preservar una especie necesitas dos iguales, ¿no? Entonces yo leía que se pretendía en algún momento, sí, claro, utilizar el ADN de un mamut, que se pueden ir, por supuesto, al Felipe Ángeles, hay muchos ahí que encontraron, y tal vez con un tipo de paquidermo que sea similar, etcétera. Pero el fin justifica los medios. ¿En qué sentido? El calentamiento global está acabando con las capas de hielo en el planeta. Entonces estos animales comen hierbas, las pisan, no permiten que éstas pululen y que generen un oxígeno, lo cual provoca de alguna forma el calentamiento global. Y esto lo hicieron en el Parque Yellowstone con unos lobos, y es algo muy interesante porque el Parque Yellowstone estaba totalmente árido, estaba carente de vegetación, etc. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Soltaron a una manada de lobos. Dirás, bueno, ¿qué tiene que ver una manada de lobos con el ecosistema? Bueno, los lobos empezaban a cazar y a comerse a los ciervos. Uh-huh. Y con esto
controlaban en que la población de ciervos fue controlada y evitaron que esa población de ciervos, que era muy grande, se comiera también los pastizales. Entonces empezó a florecer Yellowstone, empezó nuevamente a tener esos pinos bonitos, las cascadas empezaron nuevamente a tener sus caudales de agua, etcétera. Entonces, de alguna forma, tiene su lógica para preservar un ecosistema. Sí, puede plantearse algo muy grotesco un mamut, pero el hábitat del mamut era justamente las partes de los polos, ¿no? Exactamente, sí, no, y de veras que te digo, suena eso de esa extinción, pues sí suena un poquito raro esto de que pues primero se extinguen y luego no, y luego sí. Sí. Digo, claro, nos estamos acabando al mundo nosotros, nos estamos acabando muchísimas cosas de la naturaleza, no sabemos cuidar muchos animales, por ejemplo las abejas, que es un animal que es muy importante para la polinización. Entonces, alguien ve abejas, las mata, y yo aprendí a salir corriendo para el otro lado, cuando las ves, ¿no? Sí. Digo, porque tengo entendido que un piquete de abeja, pues sí, pero yo creo que eso es lo de menos, te quitas la parte de la abejita que te picó, entonces, se me fue ahorita el nombre, pero bueno. Oye, del aguijón. Del aguijón. Sí. Y sobre todo, deja tú, en el caso de las abejas no es lo duro, sino lo tupido, no que te pique una, que te pique un enjambre. Claro, sí está pero por ejemplo, ¿no? Ya ahorita ya estamos un poco más informados en el aspecto de que a dónde tienes que llamar o qué es lo que tienes que hacer, o por lo menos en redes sociales piden auxilio, dicen, ¿qué hago? Hay un panal de abejas aquí conmigo, ¿quién me puede venir a ayudar? ¿Quién lo puede quitar? ¿Quién puede, apoyar con todo eso? Y pues bueno, en el caso del mamut, pues sí, es un animal extremadamente grande, un animal extremadamente poderoso, pero bueno, de alguna manera están tratando pues de poder apoyar al mundo para poder salir adelante pues con este ecosistema que estamos acabando con él, ¿no? Sobre todo porque viene una crisis hídrica que se va a hacer un gran problema en el mundo. Deja tú, decían que una tercera guerra mundial puede que se geste por muchas cosas, pero por lo que sí o sí se puede gestar es por una crisis de agua. Entonces, si no preservamos de alguna manera nuestros ecosistemas a través de los métodos que sean, la extinción de mamuts o llevar más animales a las estepas, etcétera, bueno, de alguna forma tenemos que resolver ese problema que nos va a alcanzar en algún momento. Que nos está alcanzando de cierta manera, los glaciares, bueno, cada vez vemos cómo están. A mí me impresionaba, no me acuerdo cómo se llama la película, no sé si era Waterworld, hace mucho la vi, y cómo me llamaba la atención, cómo quedaba el mundo envuelto en lo que es... en lo que era abajo del agua, ¿no? Y decías tú, bueno, qué angustia, ¿no? ¿Cómo vamos a vivir? La gente, ¿cuánta gente va a sobrevivir? ¿Cómo van? No sé, son cosas que te meten en la cabeza, ¿no? Cómo va sucediendo en algunos lugares. Les recomiendo que vean un documental de La vida sin humanos. ¿Qué pasa si no existiera nadie, ningún ser humano? Ay, no, qué horror. Es muy curioso, ¿eh? El ser humano es el único que no contribuye con el ecosistema, al contrario. Acabamos con él. Está acabando con él, ¿no? Porque decían, bueno, ¿qué pasaría? Decían, si no existiera un solo ser humano en la faz de la Tierra. Todo iba a florecer, íbamos a tener un planeta mucho más sano, más limpio, ecológicamente hablando sería casi perfecto con su ecosistema natural, un clima equilibrado como debe de ser, etcétera. Todo lo que vendría a ser el tema de los estiajes, los niveles de los ríos, etcétera, sería perfecto. El problema no es que seamos nosotros, sino que es la forma en que estamos empleando los recursos y cómo nos estamos acabando el mundo. Simplemente ahorita, ¿cuántos días tenemos sin agua? Y esto ya empieza la temporada en que empieza a faltar el agua en la ciudad, en esta y muchas más. Y dices tú, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer más adelante? Y si se acaba el agua, hay que cuidarla. Hay que empezar por eso. Hay que empezar a cuidar el agua. Hay que empezar a cuidar muchas cosas. Sí, y mira, se hacen esfuerzos porque hay comunidades científicas que han alertado a los gobiernos. Pero desafortunadamente, hablo de los gobiernos de todo el mundo, desafortunadamente son temas que se han politizado. Y muy pocos gobiernos le han puesto un poquito de cabeza y sentido a estos temas que realmente son muy delicados, Vero. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a pasar ahora a otra cosa? Una nota que también me llamó muchísimo la atención, bueno, cómo pasan cosas, ¿no? Esta semana, una maestra
perdió sus brazos y sus piernas por una supuesta gripe. ¿Te puedes imaginar eso? Ay, no, qué terrible. Bueno, aquí la tenemos. Esta mujer, Sherry, vivía de manera normal hasta abril del 2023, mes en el que comenzó a sentirse mal sin imaginar lo que vendría después para ella y su familia. La vida de la maestra Sherry Moody cambió radicalmente después de ir al hospital por un supuesto resfriado, ya que jamás imaginó que terminaría hospitalizada y con sus extremidades amputadas, de acuerdo con el medio Today. Sherry, de 51 años, contó que después de un viaje de estudios en abril del 2023, comenzó a sentirse mal y con ello la pesadilla que la mantuvo luchando por su vida en el hospital. Según la profesora, contrajo una infección severa que la hizo perder sus piernas y sus brazos también. De acuerdo con el medio Today, Moody fue al hospital porque tenía un supuesto resfriado, pero inicialmente le diagnosticaron neumonía doble. Pero el pronóstico fue erróneo, ya que tenía una infección estreptocócida que le provocó un choque séptico. Además, la salud de Sherry empeoró por los medicamentos contra la artritis que solía tomar, ya que sin imaginarlo, esto comprometió el correcto funcionamiento de su organismo para combatir la infección. Nunca antes en mi vida había ido a urgencias, estaba muy sana, muy en forma, comía bien, hacía ejercicio, dijo Sherry para Today. Cuando estuvo en urgencias, Sherry tuvo que ser inducida en coma para que el flujo de su sangre llegara a los órganos vitales, aunque esto comprometió el perfecto estado de sus brazos y piernas. Lamentablemente, tras este choque séptico, pues los médicos tuvieron que amputar las extremidades de la profesora y estos se habían vuelto pues ya negros y se momificaron. Sherry se sintió destrozada al saber la noticia, había vivido 51 años con sus brazos y piernas, pero ahora no están con ellas y está aprendiendo a adaptarse. Sherry encontró fortaleza y tranquilidad poco después, sobre todo en agosto de 2023, mes en el que pudo regresar a su hogar y contar con el fiel apoyo de su esposo David, que dejó de trabajar para cuidarla de tiempo completo. Si bien la vida es dura para ambos, su alegría y optimismo es evidente, haciendo de Sherry un ejemplo a seguir. Y este Streptococcus es el nombre de la bacteria que ocasionó la condición de esta maestra y son conocidas porque causan una gran variedad de enfermedades en los humanos, desde infecciones leves hasta escarlatina y sepsis. En el peor de los casos llevan a la muerte. Este Streptococcus se puede contraer de forma directiva a través del contacto o también mediante los fluidos como la saliva. Qué terrible noticia, ¿no? Fíjate, y una mujer tan sana, sí, que hacía ejercicio, se alimentaba bien, o sea, a fin de cuentas hay bacterias que no sabes cómo te van a llegar, qué te va a pasar, en cualquier lugar lo puedes tomar, cosas de la vida, ¿no? Como cualquier algo tan sencillo se hizo tan fuerte y acabó con las extremidades de Sherry. Y de repente dices, bueno, tengo una gripe, me siento mal, etcétera. Llegas al hospital, sales sin brazos y piernas. Ay, qué no, terrible. Qué terrible. Pobre, pero fíjate que por lo que estás platicando se ve una mujer que es muy positiva y que siguió adelante y que pudo, o no sé qué está haciendo para poder seguir adelante de esta manera, ¿eh? Porque tienes que ser muy fuerte. Claro, sí, el optimismo sobre todo y la voluntad de seguir viviendo y sobre todo también la solidaridad en este caso de su pareja que tuvo que dejar su trabajo para estarla cuidando, que eso es maravilloso. Sí, también, qué bueno, qué lindo. Pues pasaremos a otra información, se llama fíjate que me llama la atención porque no sé si te has topado con alguien que te dicen, ay, ¿sabes qué? Te confundí con alguien o te pareces a me llama mucho la atención y dicen que hay alguien idéntico a ti. Doppelganger se llama, es la palabra y está rodeada por distintas connotaciones, cada vez más interesantes y pues misteriosas. Preguntarte si existe alguien igual a nosotros en el mundo es un cuestionamiento relativamente común. El nombre que se le suele otorgar a esta réplica, por decirlo así, es Doppelganger, una palabra alemana. Quien sepa alemán pues ya me podrá decir cómo se puede pronunciar, pero una palabra alemana que básicamente significa doble andante. De hecho, en el mundo del cine el término hace referencia al doble de acción que sustituye al actor en escenas de riesgo. Ahora el concepto doppelganger no siempre tuvo una connotación exclusivamente curiosa o positiva, es decir, ahora se hace referencia a alguien
parecido físicamente a alguien con quien no está relacionado. Sin embargo, por mucho tiempo la palabra hizo referencia otras ideas más obscuras. Por ejemplo, de acuerdo con Británica, hace mucho tiempo encontrarse con tu doble representaba un augurio de muerte. Bueno, en el folclore alemán es un espectro o aparición de una persona viva. El concepto de la existencia de un doble espiritual, una réplica exacta pero generalmente invisible de cada hombre, pájaro o bestia, es una creencia antigua y extendida, señala esta Británica. El concepto ahora cobró un sentido científico. Una publicación de Cell Reports, realizada a partir de algoritmos de reconocimiento facial, demostró que es posible encontrar a tu doppelganger. El estudio señaló que para la ciencia efectivamente existen algunas personas físicamente parecidas entre sí que no necesariamente guardan algún tipo de relación genética. La historia detrás de los misteriosos dobles pues no está de todo claro al momento en el que se originó el concepto doppelganger. Ahora bien, se popularizó a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX. Esto gracias a la literatura, pues la idea de un doble idéntico se convirtió en un recurso común en la literatura de terror. Muchos autores acudieron a dicho recurso para así generar una atmósfera tenebrosa y sobre todo desconcertante. Por ejemplo, el escritor ruso Dostoyevsky, en su novela El doble de 1846, lo utilizó. En ella, Golgadin, un empleado pobre, cae en la locura por problemas económicos y románticos. Consecuentemente, se encuentra con otra versión de sí mismo que consiguió todo aquello que él antes perseguía. Entonces, la idea de doppelganger genera un aura enigmática imposible de resolver. Finalmente, aunque la posibilidad de que exista un doble idéntico a nosotros sea real, encontrarlo es prácticamente imposible. Fantasmagórico o no, reales o no, los doppelgangers permanecerán por ahora envueltos en una condición inexplicable que sigue cautivando a los fanáticos del misterio. ¿Tendremos un doppelganger? Yo digo que sí. Yo también pienso que sí. Y es muy curioso porque, mira, por ejemplo, viendo las fotos ahí de algunos actores de Hollywood, ahí está Norton, etcétera, están comparados con personas, por ejemplo, con un soldado que estuvo pues en la guerra de los Estados Unidos, ¿no? En la guerra civil. Y pues ahí tenemos también a varios más que tienen su doble o su similar, pero no en este mundo, sino en un mundo que ya no existe. Me refiero a en el pasado, a personajes históricos. Y es interesante porque sí me ha tocado conocer, de hecho me pasó hace mucho tiempo, y es una anécdota que yo te quería platicar porque cuando vi la nota me llamó muchísimo la atención, Vero, que hace mucho tiempo yo tenía un amigo y de repente, no sé a dónde viajé, a Querétaro, etcétera, y me lo encontré y lo saludé, y no era él, pero era igualito. O sea, hay características muy similares, sobre todo en ciertas partes del mundo, como que la genética tiene unas características, digo, obviamente los genes de todos están mezclados, ¿no? Pero hay ciertas características entre las personas anglosajonas, entre las personas que son latinas, entre las personas con raíces africanas, etcétera. Y de ahí hay ciertos grupos étnicos que son muy parecidos o son muy similares. Y sí, es muy probable que sí te encuentres, por supuesto, con alguien que se parezca mucho a ti. Pasa con muchos actores. Hay actores de Hollywood que son muy parecidos entre ellos, ¿no? Sí, hay muchísimos. Bueno, alguien me dice que mejor te lo digo después, pero alguien dice que a veces confunde, con la edad llega uno a confundir a las personas. Pues sí, yo sí, la verdad, y otras personas que yo conozco que están enfrente de mí también, pero no, sí hay, yo siento que sí hay dobles, que sí hay personas que se parecen muchísimo. Pues de hecho los stunts, o sea que las personas, sí, los dobles, perdón, en lo que son las películas, sí, son casi idénticos. Hay unos que son sumamente parecidos. Los imitadores de los presidentes, ¿no? Claro. Por ejemplo, había dobles de Ronald Reagan, había personas que trabajaban de doble, ¿no? O sea, y había un doble también de George Bush que era idéntico. Y lo contrataban y las personas se tomaban foto con él y era muy popular en las bodas porque pues
para ellos estaba el presidente de los Estados Unidos en una quinceañera, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero, y era una persona sumamente parecida. Sí, no, y te digo, hay muchas, bueno, los gemelos, eso es maravilloso porque Claro. han de hacer las travesuras del mundo y qué padre que puedan hacer muchas cosas los que son gemelos, pues porque ahí sí no sé qué ha de sentir un gemelo, una gemela, ver al otro y cuando son sumamente parecidos. Yo sí conozco 3 pares de gemelas que son sumamente parecidas, amiguitas, y entre ellas, pero qué bárbara, sí las sé distinguir. Juntas sí, separadas no. Pero porque de veras, hay una que le dudo todavía de si es o no es, pero imagínate, esto, pues sí, obviamente hay genes, hay cosas por las cuales son parecidas estas personas, pero en el caso de que tú te encuentres a alguien del otro lado del mundo o simplemente aquí cerquita, bueno, ahí sí ha de ser un gen perdido de la familia. No, es que sí hay versiones, por ejemplo, versiones árabes de artistas americanos o versiones, no sé, sudamericanas de algún artista famoso de Hollywood, etcétera. Sí hay personas que comparten ciertas características de forma estructural del rostro, o sea, de la cara, etcétera, los ojos, la simetría, etcétera, y por supuesto te llegas a confundir. Sí, no, sí, definitivamente hay ay, contesté como, no, ya mejor no iba a decir. Sí, no, pero sí hay dobles. Yo estoy segura que hay un doppelganger por ahí. Espero que no, ¿verdad? Con el mismo carácter, no, ¿verdad? Que esté un poquito mejorado, pero bueno. Bueno, pero vamos a pasar a otro tema. Hay 12 oficios curiosos y extraños que ya no existen. Esto lo sacamos de un hilo de ex Twitter, y nos llamó mucho la atención porque nos encontramos las fotografías y son fabulosos. ¿Qué te parece si decimos uno y uno? Bueno, yo voy a empezar. El despertador humano. Fíjense bien, antes los despertadores eran personas. Eran contratados para despertar a las personas por la mañana en el siglo XIX. Estos despertadores humanos o knocker-uppers usaban largos palos para tocar las ventanas o disparaban guisantes, es decir, chícharos, a los vidrios. Es decir, oye, ¿sabes qué? Te contrato, despiértame, porque en realidad no voy a poderme despertar, tengo el sueño muy pesado, etcétera, etcétera. Y no sé, a los que nos tocó vivir durante nuestras juventudes en la Ciudad de México, pasaba algo muy curioso. Había un servicio telefónico que se llamaba despertador. Sí. Tú marcabas a ese número y te contestaba una operadora y decías, ¿a qué hora gusta que lo despertemos? Y te despertaba el teléfono. Pero posteriormente ya después se hizo una grabación, ¿no? Tú decías a qué hora querías que te despertaran y ya después pasó la grabación y por supuesto pues eso se terminó. Pero bueno, es un oficio interesante que también ya no existe. ¿Cuál sigue, Vero? Pues ahora sí que me dejaste tarea porque estoy tratando de ubicarlo. El pin setter, antes de estos colocadores automáticos, había toda una profesión dedicada a colocar manualmente los bolos. Los empleados, por decirlo así, de estos trabajos eran a menudo niños y eran los encargados de tomar las monedas y hacer el bolo que decimos nosotros. El pino de boliche. El pino, ajá. Sí, y de hecho todavía aquí en Ensenada se acostumbraba mucho en el Mutualista, no sé si se acuerdan algunos que sean ensenadenses, donde pues todavía había personas que colocaban los pinos, ¿no? Ya no era la máquina electrónica, etcétera, sino llegaba una persona y ahí colocaba los pinos. Hay otro más que es el famoso cortador de hielo. Y esto, pues, por supuesto, obedece a la refrigeración moderna porque antes, pues, no teníamos refrigeradores, no había nada para preservar los alimentos. Y, por supuesto, este cortador de hielo, pues, era una profesión real del siglo XIX y era un trabajo sumamente peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque alguien tenía que detener el trozo, había muchas cortaduras, etcétera, y en fin. Como dicen, chamba es chamba, ¿no? No, sí, pero como ven, a mí me están hablando en las épocas de las cavernas, porque hay muchas cosas de las que yo no estaba viendo aquí, pero pues que Armando sí, pero yo creo que por eso me puso, para que yo conociera este tipo de oficios. Bueno, están los recolectores de bueno, ¿qué me pasa hoy? De
Sanguijuelas. Ya no quiero decir, ya me estoy pareciendo a un expresidente. En la época anterior de la medicina moderna, las sanguijuelas se utilizaban para las sangrías, una práctica médica en la que los médicos extraían sangre de un paciente para tratar diversas enfermedades. Bueno, les digo. Sí, bueno, y otra chamba también era la de farolero. El deber de un farolero era iluminar las calles por la noche. Los faroleros utilizaban un palo largo con una mecha en un extremo para encender el aceite o las velas de las farolas y luego volvían para apagarlas por la mañana. Esto se hacía mucho también. Me contaba un amigo que en Colombia hace muchísimos años también se estilaba esta situación. Y en París durante mucho tiempo este oficio era algo muy importante, Vero, porque París era una ciudad que tenía mucha neblina en las noches y había muchos crímenes, muchos robos, etcétera. Entonces decidieron poner una cantidad enorme de farolas y contratar a muchos faroleros para que prendieran las farolas. Y de ahí le vino el nombre de la ciudad luz, a raíz de tantas farolas, ¿no? Y bueno, pues son trabajos que ya no hay, o quién sabe, pero pues eran trabajos muy dignos también. Pues mira, está también el ordenador humano, tampoco sé yo. Hubo un tiempo en que las organizaciones contrataban a personas para realizar cálculos que ahora manejan los ordenadores. Estos ordenadores humanos eran a menudo mujeres, ya que muchos las creían más capaces de realizar estas tareas repetitivas. Definitivamente. Y bueno, pasamos ahora a otro empleo que ya no existe, el de las cigarreras. Fueron comunes en los Estados Unidos, sobre todo a principios del siglo XX. Se paseaban en los bares, en los clubes vendiendo cigarrillos a los clientes y las cigarreras solían llevar atuendos reveladores y vendían cigarrillos de una caja que llevaban colgada en el cuello. Eso sí me tocó ver en películas. Sí, y no, a mí me tocó ver en el cine. En el cine en la Ciudad de México había cigarreras también. Les digo. Personas que entraban y te vendían cigarros. Digo, no iban con un atuendo revelador, pero sí eran mujeres que llevaban así colgada una cinta, una especie como de cinturón, que detenía la caja de los cigarros y cuando estaba permitido fumar en todos lados, hasta en los aviones, pues ahí podías fumar en el cine y era una nube de humo que para qué te cuento. Bueno, y el otro es el mono de pólvora. Los monos de pólvora son niños de 12 a 14 años en buques de guerra, rellenaban cañones con pólvora, sin leyes de trabajo infantil. Fíjate nada más, estos niños de clase trabajadora enfrentaban viajes peligrosos donde un cañonazo enemigo podía ser mortal. Bueno, y vamos a pasar al otro. Un lector para entretener a los trabajadores en las fábricas y distraerlos de las tareas repetitivas. El lector les leía noticias, literatura en voz alta. Los trabajadores de fábricas contribuían de su salario para financiarlos. La baja de un lector podía provocar huelgas masivas. ¿Qué tal? Era interesantísimo tener ahí a un lector, ¿te imaginas? Luego está el lechero. Bueno, ese sí es muy conocido, el lechero. Y de paternidad desconocida y todo. Lechero, antes de los refrigeradores era difícil conservar la leche fresca, por lo que se necesitaba entrega regular por parte del lechero. Venían casi todas las mañanas a dejar la leche en las puertas. Con la refrigeración doméstica, esta profesión casi ha desaparecido. Ahí sí yo me acuerdo de casa de mi abuela que siempre llegaban y eran de cristal. Sí, eran unas botellas de sí. Cristal y siempre, me acuerdo perfecto que llegaban y era como 6 botellas y se las cambiaban. Bueno, también está el desollinador. Los desollinadores limpiaban el hollín acumulado en las chimeneas, inhalaban el humo nocivo y se atascaban en las chimeneas también. Sufrían cáncer por el hollín y quemaduras frecuentes. Afortunadamente este trabajo ya se acabó y te dejé el último porque sé que te encanta, claro. Eso, atrapar ratas, la captura de ratas, bueno, de decirlo siento horrible. Vital en Europa durante la peste negra, exponía a cazadores a enfermedades con métodos modernos como rodenticidas. Este oficio ha desaparecido. No, yo sí, las ratas no somos uno mismo. Yo no puedo con esos animales, la verdad. Grandes, chicos, pequeños, como sean, no. Claro, y perdón por lo que les voy a platicar, porque hay oficios peores que ese. En la época de los Tudor, en Inglaterra, había un cargo de una persona que le limpiaba el trasero al rey.
Ay, no, también Sí, eso sí claro, que espantoso. Pero era una chamba al final Pero de fíjate, cuentas, todo ¿no? lo que me estás diciendo son oficios que a lo mejor tú hiciste en todos estos, fíjate. Creo Soy que inmortal. sí, yo creo que sí, pero bueno. No, qué cosas. Y bueno, pues ya nos vamos. Vamos a cerrar, ¿qué te parece con la última nota? Que me llamó mucho la atención. Y mira, me gustaría que vieras, para los que no tienen en este momento la oportunidad de estar viendo el podcast, pero de escucharlo, les vamos a narrar que una mujer mayor quedó colgada en una cortina de una tienda en Gales y se convirtió en la sensación. Hace unos días esperaba que la tienda abriera esta mujer. Distraída, no se dio cuenta de que su suéter se quedó atorado de la cortina de la tienda cuando ésta se empezó a levantar. Hughes narró que ella debió retirarse hace años, pero le gusta lo que hace, sin embargo, debe tener cuidado. Esta mujer, a la edad de 71 años, no se imaginaba que podría alcanzar la fama a nivel mundial. Sin embargo, un video en el que se la ve colgando de la cortina metálica de una tienda se volvió viral y su reacción fue decir: tenía que ser yo, ¿por qué yo? Hace unos días esperaba que la tienda abriera. Distraída, no se dio cuenta de que su suéter se quedó atorado de la cortina de la tienda cuando ésta se empezó a levantar. La mujer quedó colgando de la persiana. Llevaba un carrito de mandado y no atinó sino a levantarlo con ella. Hughes permaneció colgando de cabeza por unos segundos de la persiana hasta que un empleado se dio cuenta de lo ocurrido y salió corriendo a ayudarle a bajar. Finalmente, logra destrabarla y la mujer baja sin sufrir lesión alguna. Entrevistada por los medios locales, Ann dijo que se decidió a tomarse las cosas con humor, pues ya que otra le quedaba, ¿no? En ese momento solo pensaba que ojalá no me cayera yo de cara porque sí sería terrible. Señala que la gente, sus compañeros de trabajo, le dicen que por esto podría pasarle a cualquiera, que no se preocupara, pero dice ella, no a cualquiera, estas cosas solamente me pasan a mí. Pobre mujer, ¿eh? ¿Qué te parece? No, sí, buenísimo, la verdad, pero sí, hay gente que sí le pasa todo, ¿eh? Yo tengo una amiga que le digo, no puede ser posible. Todo o sea, le de pasa. que podemos estar juntas platicando, sentadas en algún lugar, y si pasa el pájaro, le cae a ella. Y de veras, si nos podemos cambiar de lugar y puede pasarle otra cosa. Cosas así, o sea, sí hay muchas cosas que le han pasado, pero bueno, ella toma la vida fantásticamente. Muy bien. Bueno, pues ya nos vamos, Vero. Ya estamos llegando al final de este podcast y la verdad que tuvimos muchos comentarios el día de hoy también, muchas visitas, muchos likes. Muchísimas gracias. Es la primera vez que lo están viendo. Por favor, compártanlo y ayúdenos a que este concepto de Hagamos Clic poco a poco vaya creciendo más. Que pasen excelente fin de semana, que la pasen muy bien. Ya no me quejo de los viernes, sigo contenta aquí en mi casita, pero en este lugar donde estamos haciéndolo en una parte diferente, pero seguimos en casa, como decimos nosotros, muy contentos y ya saben, suscríbanse y aquí estamos en Hagamos Clic. Pásenla bien, gracias. Adiós.